Amado Dios, te suplicamos tu ayuda en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos dirija en todo lo que vamos a hacer de manera especial. Que tu palabra produzca el efecto por el cual tú la envías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nunca va a descender tu palabra, sino va a producir un efecto. Bendiga Dios a todos los que nos están sintonizando y bendiga a los hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. A través de la historia, los pueblos han creído tres cosas. Primero, han creído en un Dios o en dioses. Segundo, han creído en una vida más allá de esta vida. Una vida después de la muerte. Y tercero, han creído en un juicio futuro. Las personas somos responsables de la toma de nuestras decisiones. Y hoy estamos aquí reunidos en este lugar para estudiar un poco acerca de lo que Dios en su palabra establece, de que cuando las personas y los pueblos no quieren seguir tomando en cuenta a Dios, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios los entrega a un libre albedrío para que las personas dentro de las sociedades asuman las consecuencias de sus decisiones. No es posible hoy 10 de agosto, que termina una festividad de 10 días en Managua, capital de la República de Nicaragua, se esté celebrando a un hombre que fue uno de los mayores asesinos en la historia, llamado Domingo de Guzmán, y que 20 años después de haber muerto fue canonizado, muriendo en 1211, y que apenas el continente americano en el año de 1400 y resto es descubierto por Cristóbal Colón, habiendo una diferencia de más de 200 años. Un hombre que nunca visitó estas tierras, un gran inquisidor, un asesino, un promulgador de la persecución en contra de aquellas personas que pensaban diferente a la Iglesia católica, apostólica y romana, es un asesino de mayor devoción en Managua. Y esta es la fiesta, estos son los pueblos, estas son las ideas. El culto a los santos que establece la Iglesia de Roma y que le tributa a las imágenes y a las reliquias y que lo justifica diciendo que dicha adoración no va dirigida a objetos visibles sino a las personas que representan, a la luz de la Biblia es condenado por Dios, sobre todo en el capítulo 20 del libro del Éxodo, en el versículo 3 y 4, y que fusiona dos mandamientos en uno solo para justificar. Dice que el culto a las deidades paganas es lo que Dios prohíbe, pero el culto a las imágenes de hombres y mujeres santos y santas, Dios lo permite. Dice la Iglesia de Roma. Es triste y lamentable la situación que nosotros encontramos. Santos de Dios, como en el caso de Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, se le tira a los pies para adorarle y Pedro le dice: levántate, que yo también soy hombre. En el caso del ángel, a quien Juan
que escribe el Apocalipsis, que se encuentra en el Espíritu, lo mira y se le tira para adorarle y le dice, levántate porque yo también soy consiervo tuyo. Siempre los hombres de Dios han rechazado cualquier alabanza, adoración o tributo, porque toda la gloria pertenece a Dios. La palabra santo significa separado, puesto aparte. Los hombres y mujeres de Dios que encontramos en la Biblia a lo largo de la historia habían sido pecadores como usted y como yo aquí sentados, pero un día la sangre de Jesucristo nos lavó de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La inmundicia de nuestra vestidura fue transformada en una vestidura blanquecina, resplandeciente, al ser dotado de un nuevo traje por la naturaleza salvífica o salvadora de Jesús. Hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en un solo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos nuestros pecados han sido perdonados conforme a la riqueza de su gracia y por la obra de manera indiscutible que ha hecho el Espíritu Santo. Nadie va a Jesús si el Espíritu Santo no lo lleva. Convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús y todos nuestros pecados han sido perdonados. Aún aquellos que en el último momento, al borde de la muerte, invocan el nombre del Señor, reciben perdón de pecados. Una hermana me decía en esta semana de que fue a visitar a una persona pariente de su esposo y que estaba afectadita de salud. El hijo de esta persona es médico y tenía ciertos dolores de cabeza. Le hicieron una tomografía y le descubrieron que tenía unos tumores en la cabeza. Entonces decidieron operarla, pero cuando investigaron más allá en el cuerpo, haciendo el otro examen, descubrieron que tenía todo su cuerpo lleno de tumores y cancerosos. Tumores en el hígado, tumores en el páncreas, en todo su cuerpo. Y los médicos le dijeron, incluyendo a su hijo, ya no hay nada que hacer. La mandaron a la casa y ella le hizo la pregunta, mira, fulana estás, le dice, ¿y por qué tú no te preparas? Le dice, con Jesucristo. 68 años la persona. Y él le dice, ora por mí entonces, yo voy a aceptar a Cristo. Ahora acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y ella sufre una transformación en su vida de manera integral. Una paz y una tranquilidad. Solo le quedan horas de vida nada más. En este momento, solo está esperando la muerte. Tumores en todo el cuerpo. Pero lo más importante es que Jesús entró a su vida. ¿Cuántas personas? Estamos hablando de una mujer de 68 años que en las horas que le quedan de vida se prepara. ¿Cuántas personas desprecian esta oportunidad? Esa es la gracia, como Dios está obrando. Yo me regocijo, hermanos, ¿saben por qué? Porque lo único que estas realidades demuestran es que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios misericordioso. Nos da la oportunidad. Y hay personas que quizás
han pasado por una experiencia similar con cáncer y Dios las ha sanado. Y a otras, Dios les ha permitido emplear otros medios. Alguna sanidad milagrosa es parte de Dios, otros los médicos han hecho la obra y a otra Dios se las ha llevado. Pero lo único que yo digo es que Él es un Dios misericordioso. Siempre Dios trabaja con propósito. Y esa misericordia es la que está extendida hacia nuestra vida en esta mañana y la que permite que el sol salga alumbrando y dé calor sobre bueno y malo y la lluvia caiga para regar sobre los buenos y los malos. Y es lo que nosotros con nuestros ojos vemos, de que hay miles de personas en este momento desfilando hacia un culto que ofende a los ojos de un Dios del cielo. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué la gente no abre los ojos y no se da cuenta a la luz de la Biblia? Y la respuesta que dice Pablo en la carta de los Romanos es que por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas y a sus extravíos. Siempre el pecado de la idolatría va unido al pecado de la homosexualidad. Pecados que están muy unidos. Estos hombres que vivieron, que aunque no eran perfectos en sí mismos, y a pesar de haber sido llamados para una función en la obra de Dios, como usted, como yo en esta mañana, que tenemos defectos, así con nuestros defectos Dios nos aceptó. Y nos transformó y nos cambió para que hoy seamos instrumentos para la honra y la gloria de su nombre. Miramos, por ejemplo, 2 cartas escritas a la iglesia de Corinto y donde se presentan problemas de estos santos que tuvieron faltas graves, se hallaban algunos quizás lejos de una santidad que otros pudieran criticar o comentar. No había una separación radical del pecado, a lo cual habían sido llamados, habían divisiones, desórdenes en el culto, escándalos de inmoralidad, de la que el apóstol recomienda y exhorta que es la medida que se debe de tomar en cuenta, pero las otras iglesias quizás no fueron recriminadas o señaladas por el apóstol, pero también estaban compuestas por hombres y mujeres de santidad. No hay iglesia perfecta. Y por eso es que Dios empezó a dar dones a la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos a la obra del ministerio. Dones que toda iglesia tiene que tener para equipar y perfeccionar la obra de los santos. Y es el Espíritu Santo el que reparte los dones a quien Él quiere. Hay personas que te hacen el truco de decir que pases adelante para que hagas esto, para que hagas lo otro. Pero el Espíritu Santo reparte los dones a quien Él quiere. Y esta iglesia tiene que ser una iglesia primero que reconozca de que los dones del Espíritu Santo están a la disposición de cualquiera de nosotros. Tenemos que pedírselo al que lo da. Y Él reparte como Él quiere y cuando Él quiere. Porque los dones y los llamamientos son irrevocables. Lo que Dios da, no lo quita nunca. Un hermano que me lee Efesios 4:12, por favor. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. La enseñanza del Nuevo Testamento presenta que los santos no eran una clase especial de cristianos, sino que eran hombres y mujeres como usted y como yo, comunes y corrientes, pero que orábamos, que luchábamos cada vez más para agradar al que nos llamó. Pero la Iglesia Católica, Apostólica y Romana forma una especie especial de santos que
pareciera que es la élite especial en el cielo y son puestos a través del santoral católico todos los días en el año para que sean venerados e invocados con oraciones que ellos también inventan. ¿Qué dice Efesios 4:12? El concepto de santidad de la Iglesia Católica es diferente a lo que la Biblia presenta en el Nuevo Testamento. La santidad de la Iglesia romana está formada por los que han muerto y están en el cielo, donde la palabra santo para ellos es la intercesión de ese hombre o mujer muy venerado, porque tiene un mejor y mayor acceso a la presencia de Dios que cuando usted y yo aquí en la tierra nos podemos acercar directamente a Dios, y que el Dios lleno de ira no puede recibir a un pecador. Entonces estos hombres y mujeres que bregaron, caminaron y que conocen las condiciones para acercarse a Dios, esos huecos son los que deben de interceder por usted y por mí. Contrario a lo que la Biblia presenta. Y la Iglesia Católica empezó a canonizar, primero a beatificar y luego a canonizar a cientos y cientos de hombres y mujeres que de acuerdo al criterio de esta religión debían de ser honrados, debían de ser invocados y debían de ser adorados. Y luego debían de ser agradecidos, apartando a Dios de toda esta lista de actitudes de agradecimiento y de adoración. En 1634 después de Cristo fueron promulgados los reglamentos para la canonización. Tanto la beatificación como la canonización llevan gastos de grandes sumas de dinero, y eso requiere por lo menos que cada santo que va a ser canonizado por la Iglesia Católica haga 4 milagros como mínimo, y que debe ser comprobado científicamente. Y si no existen, lo inventan, pero ellos están en esa línea de que todos deben de tener 4 milagros. Imagínense ustedes. La Biblia dice ahora de que toda persona que invoque el nombre de Jesús es salva y santa a la vez. Y el apóstol Pablo en sus 14 cartas le escribe a los santos de la iglesia de Éfeso, a los santos de la iglesia de Colosas, a los santos de la iglesia de Tesalónica, pero le escribe a los santos que están vivos. Y esta iglesia en esta mañana, y la iglesia que nos está viendo, es una iglesia viva, pero que es santa también. Es diferente entonces la idea de santidad de la iglesia romana a la iglesia cristiana. Y empezaron a canonizar cientos y cientos de santos por todos lados. Y llegaron al colmo de canonizar a 2 delincuentes. Entre todos los delincuentes que tienen, y que en la iglesia en Masaya los tienen en el altar o en parte de la entrada de la iglesia. A los 2 ladrones que estuvieron a la par de Jesús. Y llegan los delincuentes, los ladrones, a pedirle al ladrón malo para que les ayude en el robo que van a hacer esa noche. Hermanos, es totalmente ilógico las cosas que han sucedido. Por supuesto que el otro ladrón se arrepintió y está en la gloria eterna con el que le prometió ese mismo momento: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Démosle un aplauso al Señor.
y tienen un orden de adoración. Los santos que encabezan el primer lugar que se conoce como hiperdulia, la adoración máxima, es la Virgen María. Se le atribuye un grado de veneración oculto superior que al de los otros. Los otros están en un segundo estado, en honra, en posición y en atributo. Y empezaron a darle a María el honor, el atributo que se le da a Dios, y empezaron a crearle un sinnúmero de oraciones y de fiestas y de actividades. Y luego empezaron a hacer lo mismo con los santos o los apóstoles y los que ellos consideraban que debían de ocupar también un lugar importante. Es inútil orar por los santos. La única oración que la Biblia refleja, la nuestra, que Jesús menciona que se le hizo a un muerto, es la que el rico en el infierno le hace a Abraham. Y que Abraham le dijo, nada podemos hacer. Los que estamos aquí no podemos pasar allá y los que están allá no podemos pasar allá. En otras palabras, no hay respuesta cuando se le ora a alguien que ha fallecido. Abraham es un santo que está vivo en la presencia de Dios, pero la oración la hizo el que está en el infierno. Que Jesús la presenta para dar a entender que es inútil orar a los santos. Abraham es un santo, Lázaro estaba también con Abraham, pero que no pudieron responderle a la petición del muerto. No hay en la Biblia otro caso que podemos nosotros encontrar donde se le ore de la tierra al cielo o de la tierra al infierno a los santos, porque no habrán respuesta. La oración va dirigida a Dios, única y exclusivamente. Jesús nos da el ejemplo porque presenta la oración modelo, aunque Él nunca oró el Padre Nuestro. Nunca jamás, pero Él presenta la oración del Padre Nuestro como modelo cuando dice, vosotros cuando oréis, oraréis de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase su voluntad, así en los cielos como en la tierra. Jesús presenta esa oración modelo porque Él no oró esa oración, porque al final dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque Jesús nunca tenía nada de qué arrepentirse. Él fue perfecto. Y como Dios, es un Dios santo. La oración al Padre, pero en el nombre de Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué la gente ahora le pide a Santo Domingo? ¿Por qué le pide a la Virgen de Guadalupe? Guadalupe es una palabra compuesta de dos palabras. Guadalupanar, casa de prostitución significa. ¿Por qué le piden? Y la respuesta es la misma, por ignorancia. Como la gente no lee la Biblia, la gente ignora el plan y la voluntad de Dios, y como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Y empezaron a encenderse en lascivia uno con otro, y empezaron los hombres a dejar su conducta acostumbrada en lo moral y se encendieron en lascivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones y deseos vergonzosos. Por eso es que de ahí encontramos un excesivo crecimiento de homosexualidad, de lesbianismo y de desviaciones o conductas sexuales como el sadismo, el masoquismo y cantidades de conducta, el voyerismo,
que los psicólogos catalogan como conductas y desviaciones sexuales en las personas y que necesitan ser atendidas y curadas de esos problemas. No, Dios no hizo a nadie homosexual. Cada persona decide tomar el camino que le corresponde. Dios hizo a un hombre en el huerto. Lo durmió y de su costilla sacó a una mujer. Y le dijo a Adán, después que lo despierta, Adán, esta es tu mujer, mira, yo te la presento. Y Adán dijo, qué linda que es Eva. Ahora el hombre ya deja a Eva y ahora se fija en otro hombre. Pero Dios respeta las decisiones de las personas. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. La oración a los muertos es una forma de culto a esos muertos que hacen en la Iglesia Católica. Y Jesús presenta de manera categórica la Shema famosa de Israel en Deuteronomio 6:4. Dice, oh Israel, Jehová uno es. Y Jesús presenta cuando aquel le pregunta cuál mandamiento más importante, y Jesús dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En ninguna parte en la Escritura se ordena el culto o la oración a los santos. San Pedro, San Pablo, San Tomás, San Marcos, San Bernabé, no hay en la Biblia respaldo para todo eso. 1 Timoteo 2:5 dice la Escritura, y solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo o de los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay, solamente Jesús. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se encuentra un solo caso de invocación a los santos. Entonces, ¿por qué los pueblos y las personas invocan a los santos? Y la respuesta es la misma, por ignorancia. Porque no leen la Biblia. Oh, pero la Biblia, el evangélico es diferente a la de los católicos. No, es la misma. A excepción de que la Biblia católica tiene 14 libros añadidos, conocidos como libros oscuros, o deuterocanónimos o apócrifos. La nuestra no tiene más que 66 libros. Y es la misma en ese sentido. Nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, que cuando la persona empieza a leer la palabra de Dios, hay una luz que empieza a brillar en su corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando hay hambre y sed de Dios en esa persona, Dios por su palabra le dirige al sendero correcto. Casualmente hoy en la mañana estaba leyendo el libro del profeta Isaías y hay un pasaje lindísimo que siempre nosotros debemos de subrayarlo y leerlo. Y dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cómo Dios nos dirige en nuestra incertidumbre religiosa en el mundo entero al camino correcto que se llama Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro método. Cuando una persona le venga a usted a decir traigo una nueva revelación o traigo un nuevo anuncio, traigo unas visiones nuevas, tenga mucho cuidado. Lo único que nosotros siempre tenemos es la palabra. Fuera de la Biblia, todo lo demás debe ser objeto de un análisis profundo y de un juzgamiento profundo. Cuando la iglesia es dirigida por
visiones, sueños, revelaciones, una visión que va al fracaso cuando no se contrasta o no se revisa a la luz de la Biblia. Todo eso es parte de los dones que Dios da, pero debe de ser concordante con la palabra. La palabra de Dios edifica, consuela y exhorta. Todo lo que se salga del marco escritural debe tener mucho cuidado. Estaban comentando que unas cosas están pasando en una iglesia por aquí cerca, donde hay mucha profecía, revelación, y están diciéndole fulano de tal, mira, dice el Señor que ya no te cases con la mujer que te va a casar porque tu vida va a fracasar espiritualmente, que te quedes toda la vida célibe, que no sé qué, que no sé cuándo, y están perturbando ese ambiente a punta de profecía. Y yo le decía a la persona antier le decía yo, eso está feo. Ayer le decía yo, eso está feo. Hay que poner orden, le digo yo. Cuando la iglesia es dirigida por profecía, pero que van en concordancia con la palabra, está bien. La profecía tiene dos significados. La profecía es el anuncio de un evento futuro que se presenta en el momento presente y que puede tener cumplimiento cercano o lejano, pero también la profecía es el anuncio de la palabra de Dios. Para que el pueblo se arrepienta. Pero en esta iglesia las cosas que están pasando son increíblemente sorprendentes. Y me dice él, todo el mundo está perturbado, me dice. Y le dije, a la luz de la Biblia hay que poner orden. Porque Dios ha dejado su palabra para dirigir a la iglesia. Y quien está en el centro, en la tierra de la palabra, es el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús está a la diestra del Padre, haciendo una función importante, intercediendo por su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Ni Pedro ni Cornelio entendieron que debían de recibir adoración. Ni Pablo ni Bernabé recibieron adoración de los habitantes de Listra. No permitieron que los hombres se postraran ante ellos. Jesucristo sí permitió que aquel leproso en el capítulo 8 Mateo, postrándose ante él, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y él dijo, quiero, sé limpio. Jesús recibió oración del ciego de nacimiento en Juan 9 cuando le adoró. Jesús recibió oración de aquella mujer que derramó el vaso de alabastro delante de él, porque Él es Dios. Pero ningún hombre permitió adoración. Jairo le adoró a Jesús. Los discípulos, después que pasó la tormenta en el lago, le adoraron. La mujer cananea le adoró. Y Pablo llama a todos los creyentes, a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, a que le adoremos a Jesús. La adoración a Jesús es una doctrina bíblica y céntrica, cristocéntrica. No hay en la Biblia ninguna base para adorar a los santos. Los santos que han salido de este mundo no son omniscientes ni omnipresentes, ni pueden oír las oraciones en todas partes. Orar a los santos es concederle a los santos el atributo que solo a Dios le pertenece. No hay evidencia de que los santos nos puedan oír y responder. Hermano, pero ¿por qué los santos? Entonces, ¿por qué no le dicen al pueblo la verdad? Por el negocio. Todo esto conlleva plata, billete, ofrenda, mucha limosna. Todo esto tiene que ver con la expansión de la religión. Saúl trató de conseguir la ayuda de Samuel después de muerto, porque en la tierra Dios rechazó a Saúl, no le escuchó, pero fue de manera inútil recibir respuesta de un muerto. En el caso que fue Samuel, pero yo creo que no fue Samuel. La Biblia dice, está
determinado que el hombre muere una vez. Y después de esto venga el juicio. Nadie puede pasar de allá para acá, ni de aquí para allá. Jesús lo dijo. No hay una puerta que te permite salir de ese lugar. Primera Crónica, capítulo 10, versículos 13 y 14. Léame por favor, un hermano. Primera Crónica 10, 13, 14. ¿Qué dice? Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David su hijo. El culto a los muertos provoca parte de Dios una respuesta: muerte. El que busca al muerto se muere. Cualquiera que tenga en su casa residuo o vestigio de la religión tradicional, vaya a su casa y limpie su casa. Gente que tiene calendario, gente que tiene reliquias, gente que tiene efigie, y muchas cosas, limpie su casa. Personas que tienen de recuerdo reliquias, escapularios, rosarios. Yo no tengo ningún problema. Todos los objetos religiosos que me regalan yo los agarro. Me regalan crucifijos, yo los agarro. Me regalan rosario, yo los agarro. ¿Para qué? Para pegarle fuego. Uno menos, digo yo, que se lo van a dar a otro. Me regalaron un crucifijo grandísimo, lo agarré. Llegué a mi casa y me le paré encima y lo desbaraté. Porque lo que Dios prohíbe, eso es lo que manda, destruir todas las imágenes. No puede usted decirse cristiano y tener miedo a objetos religiosos. Ahí no, lo que pasa es que como que me puede caer una maldición si yo destruyo esto. Ay, como que me voy a sentir mal. No, es un recuerdo de mi bisabuela. No, nada de bisabuela. Si su bisabuela se murió y se fue al infierno, usted destruya lo que ella dejó. Y estoy hablando de mi bisabuela que se murió y se fue al infierno. Todo lo que ella dejó se destruyó. No podemos guardar cosas que ofendan a Dios. No hay evidencia en la Biblia de que los santos tienen poder para ayudar. No necesitamos oraciones de los santos para recibir respuesta. El único apoyo que el ser humano necesita es acudir a Jesucristo. Romanos 10:13, ¿qué dice? Ya vamos a terminar. Hermano, qué lindo es hablar de la palabra. Cómo el tiempo pasa volando. Nos gozamos. Subrayelo, Jesús es la única respuesta. Esta mujer muriéndose de cáncer invocó el nombre de Jesús, recibió una paz en su corazón. ¿Qué dice Hebreos 4, 15, 16? ¿Qué dice Juan 14, 6? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo ninguna semejanza nuestra, pero fue sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Juan 14, 6. El único nombre sobre los cielos, en la tierra y bajo la tierra, que al Padre le plació darle el honor y toda la potestad, es a Jesucristo. No hay otro nombre. El diablo, Luzbel como arcángel fue designado en una posición de autoridad cuando Dios lo creó. Dice, fuiste creado perfecto.
Se tocaron todos los instrumentos musicales y en el monte de Dios fuiste puesto hasta el día en que se halló en ti maldad. Satanás quería la posición de la cual no iba a tener nunca acceso. Y es la que le corresponde a Jesucristo. Está a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Tu trono, oh Dios, dice Hebreo 1:8 del Hijo hablando, es eterno por los siglos de los siglos. Y Luzbel se convirtió en un adversario, como Satanás y como diablo, como bestia, como dragón, como todos los nombres que la Biblia presenta. El único que a usted y a mí nos puede ayudar en todo momento es el nombre de Jesús. Ni siquiera era cristiano yo. Nunca era cristiano. Me quiso quitar la vida una vez el diablo. Y yo miraba mi cuerpo en la cama. Yo miraba mi cuerpo en la cama y no podía entrar a mi cuerpo. Es una experiencia que nunca jamás yo se la deseo a nadie. Pero yo dije, en mi ignorancia, sin ser cristiano, Jesús, ayúdame. Hermanos, y yo me despierto, porque no era sueño, me despierto ya en mi cuerpo, con vida, dándome cuenta que cuando se invoca a Jesús, hay una respuesta. Y por esa razón estoy aquí de pie, predicando el Evangelio. Porque dice el salmista en el Salmo 116, versículo 12, ¿con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Yo no tengo con qué pagarle al Señor lo que Él ha hecho conmigo. Lo mínimo que usted y yo debemos de hacer es serle fiel. Porque el que está en el infierno en este momento, de lo cual usted y yo pudimos haber estado desde hace muchos años ahí en ese lugar, desea un minuto de oportunidad para estar y ponerse a cuenta con Dios. Y a Dios le ha placido que usted y yo seamos alcanzados por su gracia, porque le tomamos en cuenta a Él y por eso no nos entregó a otras pasiones vergonzosas y a la libertad de nuestro desvarío. Hermano, ¿cómo vamos a pagarle mal a un Dios que tanta bondad nos ha dado? Sin tener vida nos dio vida, sin tener familia nos dio una familia, nos dio hijos. Bueno, los que tienen nietos, pues les ha dado nietos. Y le ha permitido ver con sus ojos las bendiciones del Señor. Tienen un techo, tienen un empleo, tienen un trabajo. Y lo más importante es que Dios nos tiene preparado una morada celestial, porque somos en este momento peregrinos y extranjeros. Póngase de pie. Vamos después a tener un receso ahí de una media hora, para luego entrar con clamores en la tarde. Todas las oraciones que los radioyentes piden en internet a Dios, estamos orando por ellos de manera gratuita y Dios les está respondiendo. Vamos a orar. Presente a Dios su petición. La Biblia dice, todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Una tía me visita de Estados Unidos en estos días, la mayoría la conoce, ha venido a la iglesia. Me visitó el día domingo y el lunes le está dando un derrame fulminante. Pero hay una oración que Dios nunca la aparta,
que es la oración del justo. Dice la Biblia, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Preséntele a Dios su petición. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, reconocemos que solo en Jesús hay una respuesta. Hay necesidades, hay enfermos, personas que necesitan un empleo, una casa, un esposo, una esposa, personas que están en peligro de muerte. Algunas van a ser operadas por los médicos. Otras quizás ya las mandaron desahuciadas a su casa. Pero tu palabra dice, Dios, que para lo que los hombres es imposible, para ti no hay nada imposible. Quizás el dictamen médico ha dicho no hay nada que hacer. Quizás el médico ha dicho vaya a su casa a morir allá. Quizás el médico ha dicho es muy costoso el tratamiento. Pero tu palabra dice que en el nombre de Jesús tú vas a responder. Ahora empieza a mover tu mano, Dios. Sana al que esté enfermo. Pon tu mano. Tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo fuimos curados. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay angustia, no hay sufrimiento que resista al poder de la palabra. No hay diablo, no hay demonio que arrebate la vida fuera de tu plan. No hay nada ni nadie en este universo que impida que hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, Dios, te suplicamos, haz el milagro. Mira aquel que está postrado en una cama, aquel que necesita ser operado, ser tratado de manera especial. Sana, Dios, toda enfermedad en el nombre de Jesús, desde la cabeza a la planta de los pies. Y estamos aquí no para perder tiempo, sino porque reconocemos que tú eres un Dios vivo. Provee trabajo al que necesita de ti.